Ok, buenas noches a todos. Vamos a empezar con esta sesión de la semana 9, postparciales. A priori, vamos a recapitular un poco lo que sería un resumen de los temas vistos en el curso anterior, ya un poco más simplificado, directamente como el modelo ISLM, que a priori nos permite analizar en un corto plazo la dinámica que hay entre oferta y demanda agregada, la producción y la demanda agregada. Luego también veremos las decisiones del Estado a través del manejo de la oferta monetaria y a priori la dinámica que se da en la economía en ese corto plazo, ya hablando de la cuenta corriente, gasto planeado. Así que de momento, eh, entendería yo que estamos empezando con este modelo ISLM, pero con una economía cerrada de momento. Una vez que nos sale una economía abierta, ya empezaríamos a hablar de tipo de cambio, de las exportaciones netas y la balanza comercial, y esos términos que van a ir afectando posteriormente y eventualmente la cuenta corriente una vez quitemos esos supuestos. Entonces, en la pregunta de los ejercicios de verdadero o falso, nos piden lo siguiente. Incluir en la economía un modelo de recaudación de impuestos proporcional. Incluir en la economía un modelo de recaudación de impuestos de manera proporcional al ingreso, es decir, que se cobra una unidad impositiva de respecto al ingreso como los impuestos, en lugar de un impuesto de suma alzada totalmente exógena, hará que la pendiente de la curva IS sea más elástica. Entonces, recordemos que en nuestro curso anterior hacíamos un planteamiento del equilibrio en donde hallamos nuestra representación de la curva IS, en donde iba a estar la tasa de interés en función de la cantidad de la renta disponible. Entonces, para la 1A, lo que vamos a hacer es plantear lo siguiente. eh, un impuesto de suma alzada. En este caso, lo tendríamos como un impuesto autónomo que no depende de otros términos. En este caso se vería aplicado, bueno, a ver, consumo, ya, se sobreentiende que ese es el consumo autónomo. Bueno, voy a ponerlo tal cual para que así. Ya. Autónomo más la propensión marginal de consumo por la renta menos este impuesto autónomo. Vamos a poner un T sub 0. En este caso también tenemos el caso de un impuesto proporcional. Ahí. Que en este caso lo definiremos como a priori va a ser la misma representación. Bueno, no la misma, sino similar. Pero aquí va a haber uno menos este porcentaje que se cobra de impuestos respecto a lo que sería la renta total, que aquí está ya simplificado, pero se entiende que los impuestos van a ser iguales a esta tasa impositiva por la renta, y aquí está simplificado. Entonces, plantearíamos lo siguiente. A ver, con una suma fija, partiríamos de lo siguiente. Partimos del ingreso es igual a consumo más gasto más disculpen, más inversión. Entonces, les damos las formas típicas. ¿De acuerdo? En este caso, Y va a ser igual a, en este caso,
Voy a ir copiando todo esto. En este caso voy a hacer para el caso de un impuesto que es proporcional a la renta, más en este caso lo que sería el gasto autónomo. Creo que podría ponerlo también así, tal cual, para todo. Para que así ya. Y en este caso, más en este caso, lo que sería una inversión autónoma, menos lo que sería la sensibilidad de la inversión respecto a un cambio ante la tasa de interés, por respectivamente la misma tasa de interés. Ahora, aquí lo que vamos a poder ir haciendo sería despejar Y. Es decir, aquí va a ser un poco más simplificado porque entendemos de que ya hemos interiorizado todo el procedimiento que hacemos, en donde dejamos a Y en términos de, en este caso R en términos de Y, para así plantear la curva IS. Y entonces plantearíamos lo siguiente, que Y sería igual a, en este caso, eh, todos los términos autónomos. En este caso voy quitando las partes que van a ser variables, entre 1 menos la tasa de, disculpa, 1 menos la proporción marginal del consumo. Quizás para que se vea mejor. Creo que no se va a ver tan bien antes. Ah, ya sé. En un momento, copio, insertar ecuación. Ya, ahora sí. Todo esto va a estar entre lo que sería la 1 menos la proporción marginal del consumo, más la propensión marginal. Disculpen, voy a ponerlo tal cual los términos están. Eh, ah, el nivel de impuestos sobre 1 menos la producción marginal de consumo, menos lo que sería esta parte de la sensibilidad. Ay, perdón. Entre 1 menos la proporción marginal de consumo. Y todo esto multiplicado por la tasa de interés. Una vez hecho esto, que es el primer despeje que hacemos y calculamos, pasamos a ponerlo todo, pero en términos de R. En este caso, mmm, ya, correcto, sería lo siguiente. Mm, ok. Despejando, para dejarlo todo en términos de R como si fuera la variable endógena, sería 1 menos esta parte de aquí, multiplicando. Ah, no, disculpen, no.
serían menos. Y aquí eso sería multiplicado por la renta. Ahora, aquí la diferencia es que esto se voltea. Se invierte, mejor dicho, porque estamos despejando ahora en términos de la tasa de interés como siendo explicada por la renta nacional. Ahora, a ver, en este caso, ya disculpen, y aquí sí se mal el despeje. Este sería, disculpen, se me pasa por hacer esto rápido. Ya. Ya. Ya, pero en este caso estamos trabajando con suma pesada o valor fijo de los impuestos. Ahora, en un caso de impuesto proporcional a Y, va a ser a priori un planteamiento bastante similar, solamente que van a haber ciertas diferencias con respecto al modelo de valor fijo de los impuestos. Para no hacerte el cuento largo, sería a priori, voy a agarrarme esto para hacerlo más rápido. En este caso, la productividad marginal, la proporción marginal de consumo va a estar multiplicada por 1 menos la tasa impositiva. Va viendo todos estos términos que son autónomos o fijos. En este caso, ese término que está multiplicando el R va a tener además en la parte que divide 1 menos la proporción marginal de consumo por, disculpen, 1 menos la proporción marginal de consumo por lo que sería 1 menos la tasa impositiva. En este caso, entendemos que la propensión marginal de consumo es un término que va a estar entre 1 y 0. Entonces, eh, si volvemos a este término cada vez eh, digamos que así, mayor, es decir, 1 menos la multiplicación de estos dos términos que son menores a 0, entonces podemos concluir, disculpen, primero voy a plantearlo todo en términos de R, porque así es como normalmente trabajamos esta curva IS, en donde sería 1 menos T, la proporción marginal de consumo, por 1 menos T, por Y. Aquí, en este caso, lo que vamos a analizar serían las pendientes, y las pendientes estarían definidas por esos dos términos. Ahora, si comparamos, y aquí vamos a hablar de esta forma,
Si vamos a comparar, disculpen, entendamos de que la tasa impositiva está entre 0 y 1, la proporción marginal de consumo está entre 0 y 1. Cuando multiplicas dos números que están entre 0 y 1, se vuelven cada vez menores en esta multiplicación. Entonces van a ser relativamente menores a lo que sería solamente incluir la proporción marginal de consumo. Entonces, este término va a ser mayor, es decir, la pendiente cuando el impuesto es proporcional a la renta. Entonces, viendo desde un punto de vista gráfico, veríamos dos curvas IS, en este caso, con diferentes formas gráficas. Por un lado, vamos a tener esta primera curva, IS cuando, disculpen, IS con cuando el T es básicamente, mejor dicho, cuando los impuestos son proporcionales a la renta. En este caso va a tener una pendiente más pronunciada y luego vamos a tener otra curva IS menos pronunciada que la otra, en donde la IS va a ser con un T que, bueno, con unos impuestos que son autónomos o que no dependen de otro término. En este caso, ¿qué nos dice la pregunta? Que si incluir en la economía un modelo de recaudación de impuestos de manera proporcional, en lugar de un impuesto de suma alzada, hará que la pendiente de la curva IC sea más elástica. ¿Qué quiere decir que sea más elástica? Que sea más sensible ante alguna variación, en este caso, respecto a lo que sería la tasa de interés respecto a la variación de lo que tendría la misma renta. Es decir, cuando no es más pronunciada es porque cae más rápido, para llegar hasta la curva en el eje X. Entonces, aquí ponemos R, aquí ponemos X, y podemos decir que sí, es verdadero. Yo pongo E para simplificar un poco, pero en efecto es verdadero porque hemos demostrado de que en la forma funcional de cada una de las IS para cada situación, la que tiene la curva más pronunciada al ser mayor, en este caso, sería aquella curva IS que tiene impuestos que son proporcionales a la renta. Y hasta ahí ya es justificación suficiente para poder decir de que es verdadero el enunciado. Ahora, pregunta B. El concepto de la trampa de liquidez se refiere a la inefectividad de la política fiscal para aumentar el nivel de producción en la economía. La trampa de liquidez, como nos mencionan, es a priori plantear un contexto donde la tasa de interés es realmente baja y estamos en una situación en donde la demanda requiere o prefiere infinitamente más lo que sería la liquidez o el efectivo de dinero antes de decidir ahorrar e invertir. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, lo que va a pasar aquí con lo que sería el contexto de cómo podemos hacer de que aumente la economía, si es que no podemos incentivar la inversión a través del ahorro. Entonces, lo que va a hacer, lo que normalmente podía hacer, en este caso, la entidad encargada de gestionar la oferta monetaria, es aumentarla. Pero ¿qué pasa? De que este efecto va a ser casi nulo, debido a que aunque decida jugar con la oferta monetaria y la tasa de interés, este efecto no va a generar un aumento en el consumo porque la demanda va a seguir prefiriendo tener ese efectivo disponible. En este caso no lo van a emplear. Entonces, cuando sucede este tipo de situaciones, no vemos un crecimiento tan notable en la economía.
¿Qué podría hacer el Estado o aquella entidad estatal que se encargaría de buscar incentivar el crecimiento de esa economía? En este caso, deberían enfocarse en políticas fiscales expansivas. Entonces, sabiendo ese contexto, ¿qué nos dice la pregunta? El concepto de trampa de liquidez se refiere a la inefectividad de la política fiscal para aumentar el nivel de producción de la economía. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que no, que es falso. La trampa de liquidez es una situación donde eh, las políticas monetarias son, son ineficaces el crecimiento de una economía. Esto se debe a la preferencia por la liquidez en la demanda de dinero. Por la extrema preferencia, porque decimos de que aquí nadie quiere, en este caso, invertirlo. Y en este caso también hay que considerar que los intereses ya están muy por debajo, casi siendo cero. Por eso es que decimos de que ya ser inefectivo en este caso. Porque para todo el mundo va a ser poco rentable intentar invertir porque va a ser más conveniente tener ese efectivo disponible para nosotros. ¿Ok? Ahora, pregúntase, un incremento del gasto público o una reducción de impuestos tendrán efectos positivos en el PIB o en la producción nacional. Sin embargo, el efecto de una reducción de los impuestos siempre será mayor en comparación al incremento del gasto. Ok, me dan un momento. Bien, voy a agarrar esto. En este caso, trabajamos con los multiplicadores de gasto y de impuestos. Eso en un primer lugar. El multiplicador keynesiano de gasto. En un momento quiero meditarlo un poco más. El multiplicador keynesiano del gasto, siguiendo el modelo tal cual plantea la teoría, es 1 entre 1 menos la proporción marginal de consumo. Mientras que, disculpen, el multiplicador de lo que serían los impuestos se ve indirectamente afectado antes de pasar a afectar la economía por la propensión marginal al consumo. Entonces, si comparamos ambos términos, disculpen, ah, ok, disculpen, ya, en este caso vamos a comparar lo que sería ambos multiplicadores, porque en este caso cada uno nos dice el efecto que tendría en la economía ante una variación de estos. Y entonces, volviendo a la pregunta, uno dice, el efecto de una reducción de los impuestos siempre será mayor en comparación a un incremento del gasto.
A ver, en este caso, eh, ¿qué podemos ver aquí? Los multiplicadores nos dicen el efecto que tendría la variación de alguno de estos dos parámetros, por un lado el gasto y por otro lado los impuestos, en la misma economía. ¿Qué vemos aquí? Sabemos de que el producto, sabemos que la propensión marginal al consumo está entre 0 y 1. Y en este caso vamos a ver que un número menor a 1 versus un número que es 1. En este caso vamos a saber de que el multiplicador de gasto va a tener un efecto mayor. En este caso sabemos de que es porque afecta, por teoría sabemos que afecta directamente a la producción, mientras que el impuesto afecta a la producción indirectamente porque primero afecta el consumo y después de afectar el consumo, ese consumo va a tener otro efecto en la misma producción, cuando vayamos a hacer este planteamiento del equilibrio. Es por ello que eh, sabemos que los multiplicadores representan los efectos que tendrían economía. Como el multiplicador keynesiano de gasto es mayor al multiplicador de impuestos, el enunciado es falso. Y aquí justificaríamos, a ver, quizás aquí lo que podrían hacer sería quizás plantear la derivación de cómo hallan el multiplicador de gasto, es decir, hallando la curva IS primero. En este caso, la curva IS, pero en términos donde la variable dependiente sería y estaría en función de la tasa de interés. Como vimos en estos modelos aquí, buscaríamos darle esta forma de aquí. Por ejemplo, en un contexto general. Más bien, en un momento. A ver. A ver. Ya. Las perturbaciones de las curvas IS o LM desplazan la curva de la demanda agregada. En este caso, a ver, ¿cómo podría planteárselos? Creo que con un gráfico es la mejor opción. Esa fue de prueba. Esa también fue de prueba. A ver. Lo intenté, no me funcionó. Ya. Planteando de este gráfico de aquí. Partimos de nuestra situación inicial, una curva LM. Ah, no, disculpen, una curva IS y la curva LM típicas, sin trampa de liquidez, en un contexto completamente Entonces, en este caso, este modelo lo que nos busca, o que lo que buscamos explicar a través de este modelo, son los efectos de las políticas que puede tomar el gobierno, el Estado, para poder influenciar en el crecimiento de una economía.
Entonces, sabemos que políticas expansivas de gasto, reducción de impuestos, pueden influenciar de forma positiva directamente en la curva IS. Pero ¿cómo hablamos de un efecto que pueda tener la curva LM? Por ejemplo, supongamos que hacemos una política monetaria expansiva. ¿Qué va a ocurrir primero? Eh, bueno, sabemos, política monetaria expansiva, para curva LM aumentar la oferta monetaria hace que ésta se traslade hacia la derecha. En este caso, voy a poner un rojito. Y haría que esta nueva curva se traslade hacia la derecha. Pero ¿qué es lo que pasaría? Que ante un aumento de la cantidad de dinero que circula en la economía, lo que va a pasar es que eh, para que se incentive el ahorro y que no se dedique todo al consumo, sino que también una parte se dedique al ahorro y eventualmente a la inversión, lo que vamos a hacer es que va, en este caso, a reducirse la tasa de interés para así incentivar a la inversión. Entonces, en reacción, por un lado, aumenta la oferta monetaria y como vemos, una forma para poder controlar un posible desajuste en lo que sería el ahorro y la inversión, se reduce la tasa de interés para que así haya incentivos a invertir. Esta reducción de la tasa de interés hace de que aumente la inversión y un aumento de la inversión va a tener un efecto positivo en el crecimiento de la economía. Y a priori, sabemos que las políticas fiscales afectan por sobre todo la curva IS, que es a priori la demanda agregada. Pero si queremos verlo desde un punto de vista de cómo afectar la demanda agregada o desplazarla a través de la LM o de la M en este caso, una de nuestras maneras sería a través de la política monetaria expansiva en este caso. Entonces sí podemos decir que es verdadero. Más bien, antes de pasar a esto, uh, falso, falso. De preferencia siempre pongan si es verdadero o falso al inicio. Igual vamos a leer el enunciado y si entendemos que han dicho que es verdadero o falso, sí tendrían un puntaje completo al responder sus preguntas. Ok, pregunta 2. Shocks en el modelo ISLM. En este caso nos pide analizar los efectos de primero una política fiscal expansiva y luego una contractiva. En la B una política monetaria expansiva y otra contractiva. Este momento, esos dos primero, para no ir llenándonos de demasiada información. Y entonces, en este caso, eh, planteamos primero política, bueno, mejor lo escribo, no era necesario. Ya, a ver. Política fiscal expansiva. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que vamos a intentar fomentar un aumento en el consumo, incentivarlo para que así crezca la economía en el presente. ¿Cómo se puede hacer esto? Aumentando el gasto o reduciendo los impuestos cobrados.
Entonces, por un lado, a ver, voy a estar más espacio. Por un lado, vamos a considerar un aumento en el gasto público. ¿Cómo medimos este efecto? Como es un efecto y afecta directamente a la producción, podemos calcular a partir de lo que sería la variación del gasto, por en este caso su multiplicador de gasto. Y esto generaría esa variación en la producción. ¿Qué ocurre aquí? La curva IS se trasladaría en este caso un poco más hacia la derecha. ¿Ok? En este caso vamos a ver que se va a dar con a generar una mayor producción con una mayor tasa de interés. Eso sería a priori ese equilibrio que encontraríamos en la curva ISLN. ¿Okay? La reducción de impuestos va a tener un efecto similar, pero en este caso eh, esa variación que habría en la producción total, yo les diría que lo calculen tal cual manualmente, es decir, plantear este nuevo equilibrio, pero cambiando en este caso la tasa impositiva, porque, como mencionamos anteriormente, va a tener un efecto indirecto. Quizás la interpretación que nos dan no es la más acertada para a la hora de interpretar en cuánto estaría cambiando la economía. Ese multiplicador de gasto nos da sí un efecto que tiene la economía, pero no estamos considerando el efecto que tiene ese impuesto en el mismo consumo y que el consumo va a tener otro efecto aún más fuerte dentro de la misma economía. Entonces, más que nada esto va a ser como un bosquejo, no es que sea el mejor gráfico del mundo. Entonces, vamos a plantear lo mismo. Bajamos los impuestos cobrados y plantearíamos disculpen, la misma, bueno, no hacer matemáticamente cuando lo hagan en un caso práctico, sí puede variar un poco. En este caso porque el impuesto va a afectar directamente también la pendiente de la representación de la curva IS. Esto más que nada un bosquejo y más que nada referencial para ver hacia dónde estarían trasladándose la nueva curva IS. Si se reducen los impuestos, eh, comparamos, pues. Aquí tenemos, no, aquí no es, claro. Si esto se reduce, esto va a ser un número mayor. En teoría, no debería, debería ser, a ver, entendería que debería ser en este caso más pronunciado, un poco menos pronunciado. Sí, tal cual. En este caso, no sé,
O sea, yo tengo gráficamente hablando, pero sería menor. Es decir, puede que la pendiente sea un poco menos elástica. Es para intentar ser lo más exactos gráficamente hablando en lo posible. No se traslada tanto paralelamente, sino que en sí hay un traslado paralelo, pero también hay como una especie de pivoteo que veíamos cuando cambiaba la curva de una pendiente en una función de demanda o de oferta ante un cambio en la misma curva, en la misma pendiente, y por ello es que intento darle esa representación. Ya peor, y en este caso, como no hay una cantidad exacta a medir en esta variación, no vamos a poder comparar cuál tiene un mayor efecto en la misma economía. Lo que nos dicen es qué efectos pueden tener este tipo de políticas. Eh, Tal cual. Ahora, lo que vamos a ver ahora sería las políticas fiscal eh, contractivas. A ver, quiero ver si es que no hay otras preguntas. Ya. Ok, seguimos. En este caso, partimos ahora con la política fiscal contractiva, en lo que vamos a buscar sería la reducción de la misma producción. En este caso, por los motivos que tenga el gobierno, entendería que yo que es para acabar más impuestos y generar una mayor inversión pública, o de alguna forma incentivar el ahorro. Bueno, no, disculpen, no, tal cual, eso no. En este caso, eso dependería de otros parámetros. Volviendo a lo que mencionamos, en este caso se reduce el gasto y ese el M, y luego planteamos nuestra, bueno, prácticamente la misma lógica. Ay, disculpen. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso el gobierno está desincentivando, en este caso, el crecimiento de la economía, ya que va a reducir directamente lo que sería la misma inversión pública, va a mantener el mismo nivel de impuestos. En este caso, esta producción que sea a nivel agregado, incluyendo la inversión, el consumo y el gasto público, se va a ver directamente afectado porque en este caso va a haber menos gasto público, haciendo un ceteris paribus en este caso. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista de lo que sería la oferta monetaria, disculpen, un aumento de los impuestos. Disculpen, es que hay dos. Claro, estoy trabajando con los impuestos que son proporcionales. Si los impuestos son fijos, ahí sí hay ese traslado de forma asintótico o paralelo, mejor dicho. En este caso partimos de LM y S. En este caso, si van a aumentar los impuestos, entenderíamos de que la curva de la oferta va a ser, disculpen, de la oferta monetaria va a trasladarse hacia la derecha. No, disculpen, yo me muero con esto. Ya, que la curva IS se va a trasladar
Ok. Está trasladada hacia la izquierda. Pero en este caso, como yo estoy trabajando con... A ver, no nos especifica si es que Vamos a checar un momento, por favor. Ya no especifica. En este caso, dependería de ustedes qué modelo ISLM estarían agarrando. Hay uno que es con gasto autónomo, hay otro que es con, no disculpe, con un impuesto autónomo y otro que es con un impuesto que es proporcional a la renta. En este caso estoy intentando despejarlo con respecto al ingreso que es proporcional a la renta. En este caso, como no especifica, ustedes tendrían libertad de elegir qué versión usar. Ambas serían válidas para mí. Ah, y claro, ahí ese uno, tal cual. Ahora, en la pregunta B nos piden analizar con políticas monetarias expansivas y contractivas. A ver. Ah, ok. No, no. Ya, eso fue otro problema. Ya. En este caso, ¿qué vimos con un aumento de la oferta monetaria? ¿Qué ocurría con la LM? En este caso sabemos de que en un primer paso la curva LM se traslada hacia la derecha. Entonces, lo que va a provocar esto es que pasamos a una nueva tasa de interés que va a ser menor que la anterior en el equilibrio. Y este era con el fin de que era una medida de reacción para la cual incentivaría a las personas a querer invertir porque les sería más relativamente más barato invertir porque no hay menor costo de capital. Entonces, en este caso, disculpen, no he analizado desde el punto de vista de la producción. Pasamos con un y sub 0 y luego llegamos a un nuevo nivel de equilibrio en donde el nivel de producción va a ser mayor. Y eso, como saben, se da a través del aumento de la inversión, a través de esta reducción de la tasa de interés. En este caso, planteando una situación en lo contrario, haríamos algo distinto. En este caso, se reduce la oferta monetaria, es decir, esta va a trasladarse hacia la izquierda, hacia arriba, en donde vamos a tener que, en este caso, aumentar la tasa de interés para que para las personas o la demanda sea relativamente más caro invertir y no sea tan atractivo ahorrar para poder invertir. Y entonces van a preferir el efectivo y en este caso lo que generaría sería una reducción de la inversión en este caso. Bueno, en el caso en donde la oferta monetaria es contractiva. Es a priori ver lo contrario, uno respecto al otro.
Entonces, a ver, un momento. Supongo que ahora el gobierno aumentó las compras del Estado, pero que el Banco Central de Reserva desea mantener constante la tasa de interés. ¿Qué tipo de política debe aplicar el banco? Ok, entonces, partimos de lo siguiente. Ya, partimos de una situación inicial, con un equilibrio inicial a una tasa de interés dada, con su respectivo hasta nivel de producción de equilibrio. Eh, Primero, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta la... Disculpen. Aumenta lo que sería el gasto público. Entonces, si aumenta el gasto público, lo primero que vamos a pensar es un efecto directo en lo que sería la misma producción, que es una relación directa, entonces esta también aumentaría. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La curva IS se va a trasladar paralelamente hacia la derecha. Entonces, en este caso, a ver, vamos a meter juntas del Estado. En este caso, deseamos mantener constante la tasa de interés. Entonces, un poco raro esto. ¿Qué podríamos hacer acá? Mm, ya entendería yo de lo que podría hacerse, en este caso, porque desea mantenerlo igual. En este caso, lo que sería la tasa de interés sería lo siguiente. Tenemos que, en este caso, como el Estado o aquel que toma las decisiones en el Banco Central de Reserva, que si buscamos, en este caso, disculpen, la tasa de interés cero, luego tenemos la tasa de interés del nuevo equilibrio, pero queremos mantener la tasa de interés otra vez al nivel de la tasa de interés del equilibrio inicial, entonces en este caso, que sería igual a la tasa de interés número 2. Entonces lo que tendríamos que hacer es hacer que la curva de la oferta monetaria se traslade hacia la derecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí para que esta se traslade hacia la derecha? Como han recordado en su ejercicio anterior, vamos a aumentar la oferta monetaria. Entonces la LM, o la curva LM, se traslada hacia la derecha.
debería estar paralelo, pero ya, no importa. En este caso, ¿qué tiene que hacer? eh, ¿Qué tiene que hacer el Banco Central de Reserva para poder mantener la tasa de interés igual? En este caso, el BCRP tiene que hacer o implementar una política monetaria expansiva para poder compensar ese cambio en la IS que, bueno, este aumento del gasto que hace que se genere en el nuevo equilibrio una mayor producción, sí, pero un aumento de la tasa de interés, que no está dentro de los intereses del Banco Central de Reserva. Ya. ¿Y cuál es el objetivo este? De que la tasa de interés vuelva a ser la misma en una situación inicial antes de hacer el incremento del gasto por parte del Estado. Eh, entiendo que todos están. Ya. Me avisan de todas maneras si es que se corta en algún momento la llamada, porque entiendo de que han habido problemas técnicos con el UClass. Ya. Siguiendo con la pregunta de, nos habla de, en este caso, un aumento del nivel de precios en la economía. Ahora, ese nivel de precios lo vemos más que nada en lo que sería eh, la curva LM, en donde en este caso se va a dar de la siguiente forma. Ya. En este caso, creo que sí me da espacio. Ya. En este caso, vamos a partir de dos situaciones. El nivel de precios y la renta. Y en otra va a ser una representación de gráfico ISLM. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Partimos de una situación inicial y nos dicen, aumenta el nivel de precios. Entonces, vamos a partir de lo que sería la oferta monetaria, que recuerdan que era la oferta nominal entre el nivel de precios. Entonces, este término va a terminar teniendo un menor valor. Y entonces, lo que podemos asumir es que la curva de la oferta monetaria, o mejor dicho, la LM, disculpen, no, la curva de la LM va a trasladarse hacia la izquierda en función de ese cambio en el nivel de precios. Ay, no, disculpen. Quiero plantear una situación inicial primero, para que así ya. ¿Y qué va a ocurrir? Que vamos a pasar a un nuevo nivel de equilibrio. Sabemos que la curva se traslada hacia la izquierda. En este caso, vamos a ir señalando lo que serían aquellos valores a considerar. No, disculpen.
Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Por qué hice dos gráficos? En este caso, estos niveles de renta, vamos a plantearlo en la curva de la demanda agregada para así poder calcular lo que sería su respectiva curva. ¿Ya? ¿Y qué va a coincidir? Este cambio en el nivel de precios. Vamos a ver el nivel de precios original. Y el nivel de precios, una vez se ha dado este cambio de nivel. Bueno, en este caso, el cambio de la demanda agregada en función de ese nuevo nivel de precios que hay en la economía. ¿Qué genera a priori? Una reducción en la producción, una reducción en este caso, disculpen, un aumento en la tasa de interés, un aumento en los precios. Y veríamos que la economía está, bueno, eh, no quisiera decir que entrando en una recesión, pero que tiene un menor nivel de producción respecto a la situación inicial. Entonces, esa sería la lógica que ocurriría en este modelo. En este caso vamos a analizar no solamente en el plano de renta contra la tasa de interés, sino que también uno de la renta contra el nivel de precios, para analizar los efectos en la misma curva de la demanda agregada. Ahora, oh, pasaríamos a la pregunta número 3, que es un caso supuestamente práctico. Ya, en este caso nos dicen los valores de los parámetros y tal cual. En este caso, ¿qué nos piden a partir de este modelo ISLM? Bueno, mejor dicho, ISLM implícito porque nos dan las funciones de consumo, inversión, gasto, oferta monetaria y demanda monetaria. En este caso, eh, nos piden hallar las curvas o las ecuaciones ISLM y graficarlas con detalle. Aquí por simplicidad, a ver, es un impuesto fijo. Ah, ya sé. Ya. Bueno, ahora hice esto tal cual. Ah, ya. Es tal cual este. Y ahora, aquí vamos a ir reemplazando los valores. Eh, ya. 200, 05, 100, 300, 300, B25, alfa 1, beta 100. Ya. Para modelo IS es todo menos el alfa y el beta, el nivel de precios y la oferta monetaria. Es decir, desde el consumo autónomo hasta la sensibilidad hacia de la inversión respecto a un cambio en la tasa de interés. Entonces, reemplazamos, sería 200 más eh, consumo autónomo, costo autónomo, más 300 más 300.
La sensibilidad es 25. Eh, la propensión marginal de consumo es 0.5. El impuesto es de 100. Y claro, esto es 0.5. Resolviendo, ¿qué nos sale aquí? En este caso, R va a ser igual a 30 menos 0.02. Ahora, el modelo LM, disculpen, la IS, la LM va a estar representada de la siguiente forma. En este caso, la curva LM, disculpen, aquí no está el dato, es parte del equilibrio, igualar oferta con demanda de dinero. En este caso, haciendo un poco de despeje, saldría ya. Y en este caso sería, vamos a copiarme esto primero. R va a ser igual a lo que sería ya. Mejor hago la igualación. Disculpen, me hubiese gustado hacerlo de frente, pero mejor lo hago tal cual. Eh, es oferta monetaria igual a demanda monetaria. Y bueno, sabemos que esto es en este caso, 200 igualado a y menos 100 por R. O bueno, la tasa de interés. En donde R va a ser igual a 0.01 veces la renta menos, disculpen, menos 2. Una vez tenemos las dos curvas de la ISLM, no sé por qué no. Ahí no sé qué pasa, pero no me deja resaltarlo. En este caso son estos dos últimos términos, en donde es una función de la tasa de interés en función del ingreso. Entonces, siendo con ello, nos piden graficar. En este caso, nos piden hallar los integros. Bueno, si pide graficar en este caso detalle, ya. Aquí interceptos 30. Para que esto sea 30 tendría que ser um, 33%. Un momento. Ya, 1500.
Y la curva LM. En este caso sabemos que la LM es igual a cero cuando el producto es igual a ver, 2 entre 0.01 tal cual. Graficarlas ya está. Ahora, la B nos pide graficar el nivel de equilibrio. En este caso es igualar la IS a la LM. En este caso sería, voy a agarrarme esto. En este caso reemplazamos en función de igualar todo lo que representa R en cada una de las ecuaciones. Aquí, ¿qué podemos encontrar en la producción de equilibrio? A ver, en este caso 0.03. Eh, 0.2 entre 0. No, 32 entre 0.03. Ya, no me sé, no se calcula actualmente. Ya, ahora sí. El Y de equilibrio, yo lo pongo así tal cual para que esté claro, va a ser igual a, en este caso, a 1066.67. Ay, disculpen. 1066. Ahora, teniendo ese 1066.67, en este caso, ¿qué podremos hacer aquí para... Ah, a ver, si es que les pidiesen a usar todas las decimales, lo ponen en la calculadora y les va a salir 1066.666 indefinido. Supongo que reemplazando con todas esas decimales en la calculadora, o como la fracción tal cual, R de equilibrio, o la tasa de desequilibrio, va a ser igual a reemplazar esos 1066.67 en cualquiera de las dos curvas de la IS o la LM. En este caso nos va a dar 8.67 aproximadamente. ¿Qué hacemos aquí entonces? Disculpen. 1066,6 periódico. Aquí 8.67. Suponga que el... disculpen. A ver, supongo que el gobierno disminuye el gasto del gobierno a 200 y hay el nuevo equilibrio. El gasto de 300 ahora vale 200. Eh, y me disculpan, voy a copiarme esto. Ay, no. Ya. Este caso es a 200, es decir, va de 300 a 200. Ah, no. Sí. En este caso, la diferencia sí sería un poco menor.
este caso, nuestro R debería ser el 0.02, no cambia. Ya. En este caso nos saldría que R es igual a 26 menos 0.02 por la cantidad de la renta disponible. La LM, en este caso, no se ve afectada por un aumento de gasto público, solamente se ve afectada por cambios en el nivel de precio, en la oferta monetaria o en alguna de las sensibilidades de, en este caso, de lo que sería la demanda de dinero, o la oferta de dinero en función de lo que sería la oferta monetaria. Bueno, mejor dicho, en función de la tasa de interés. Entonces, la LM está igual. O si quieren, ponen la misma LM copiándola de un ejercicio anterior, tal cual. Y aquí lo que vamos a hacer es calcular el nuevo equilibrio, que sería igualar la IS a la LM. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Que el Y equilibrio va a ser igual a 933.53. No, disculpe, 33. En este caso, la tasa de equilibrio sería ahora de 7.33. Bueno, dependería de ustedes si desean graficarlo. Creo que les puedo dar un bosquejo de cómo sería gráficamente. Si se reduce, en este caso, lo que sería, no, disculpen. Claro, si reduce su gasto, entenderíamos de que la curva de la IS se traslada hacia la izquierda. Tal cual. Y ahí vemos un equilibrio con menor tasa, menor producción. Creo que eso es lo básico que podríamos interpretar de este modelo. Ahora, pregunta de... Uf, sé que... disculpen. Ya, ya. El BCRP quiere mantener el nivel de ingreso en el valor que tenía antes de la contracción fiscal. ¿Qué hace el Banco Central? Grafique, ahora sí nos pide graficar. Ahora, en este caso nos dice que partimos del modelo IS que teníamos anteriormente. En este caso nos dicen que la LM para mantener antes. A ver, ya, contracción fiscal, ok. En este caso, tenemos un objetivo que el Y de equilibrio sea igual a 1066.67. Entonces, ya, en este caso partimos de que disculpen,
Partimos de la función de oferta monetaria, o bueno, de la LM, mejor dicho. Y aquí lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Reemplazamos esos 1066.67 en esta curva y reemplazamos la tasa de interés en lo que representaría su versión de la IS, y en este caso la producción ya no sería la que tenemos de equilibrio, sino sería la que queremos de meta. Entonces, siendo con ese detalle, es igual a los 1066.67. Ay, no, disculpen. En este caso, menos 100 por R. Y si lo reemplazamos por lo que representa R en la IS, nos daría ese término de aquí. Ahora, sí. Recuerda también de que esos 1066.67 se da para ambos casos porque es supuestamente el mantener el equilibrio original. Entonces, una vez hecho esto, ya podríamos despejar lo que sería esta nueva oferta monetaria, la cual sería de, un momento, aproximadamente 600.001. Entonces, la LM va a ser a priori en este caso ya. En este caso, esta nueva oferta monetaria va a ser igual a Y menos 100 por R. Y aquí reemplazaríamos despejando otra vez R. En donde R, bueno, la tasa de interés va a ser igual a, en este caso va a ser despejando estos términos. Eh, Disculpan. Es igual a 0.01y menos en este caso sería 6.0001. Y ese sería el nuevo equilibrio. Ya. A ver, en este caso ya encontraremos nuestro nuevo equilibrio, pero ahora nos faltaría graficar. Uf, ya. A ver cómo van. En este caso,
Ya tenemos o hemos hecho la parte más densa. Ahora lo único que nos quedaría sería graficar. En este caso partimos de la situación inicial con la ISLM. En este caso vamos a ver que va a haber un pequeño cambio en lo que sería en la misma LM, porque va a haber una variación en lo que sería la tasa, disculpen, en el nuevo equilibrio, y eso afectaría nuestra producción y tasa de interés equilibrio. Mm, ya. En este caso, calculamos los datos anteriores de equilibrio. A ver, en este caso, aquí está. Ya, ya. Tenemos nuestro equilibrio inicial de 7.33. Pasamos a tener uno de 4.67. Ya, 4.67. El equilibrio original era de, déjame chequear el nombre, digo el número, 933.3. Y el nuevo equilibrio sería de, en este caso, 1066.67. Disculpen. De 1060. Ya, un momento. De 1066,6 periódico. A ver, nos piden hasta graficar si no entiendo mal. Sí. Ya. Ahora el gobierno decide tener un esquema de cobro de impuestos de tipo proporcional con la siguiente ecuación, donde hay una parte fija y otra proporcional. ¿Y cómo cambia el multiplicador keynesiano? Compare con el esquema anterior. Ya, nos falta mucho, nos falta mucho. Ya. No, ya.
Ah, a ver, pasemos a lo que sería multiplicador keynesiano de gasto con un T igual a un impuesto autónomo. Que esto es igual a 1/1 menos la población marginal del consumo. Y esto sería igual a 1 entre 0.5. Y esto sería igual a 2. Ahora, este nuevo cambio con keynesiano con el impuesto proporcional va a variar de la siguiente forma. Recordemos que, por teoría, era 1 por la proporción marginal del consumo. Disculpe, 1 menos la proporción marginal del consumo, que este iba a multiplicar a 1 menos la tasa impositiva. Sabemos que la proporción marginal del consumo es 0.5, la tasa impositiva es 0.1. En este caso nos va a dar que el multiplicador keynesiano de gasto, en esta economía donde se plantea un impuesto nuevo, sería de 1.82. Ya. Y a priori eso sería el cambio. No nos piden algo más. A ver, quizás sea tema de... estaría para checar. Tengo mis dudas respecto a esta pregunta. Quizás he omitido alguna parte de análisis. Claro, si pasa de uno fijo a uno proporcional, claro, ese sí va bien. En serio. Ya, F y última. Ayer el nuevo equilibrio con el nuevo tipo de impuesto. Ya, ya, partimos de lo siguiente. No, puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer algo para ahorrar tiempo. En serio, ya. Digo esto. Ok, vamos a ver. Un equilibrio, cambiamos. Ya. Ok, viendo lo que sería. Ya, sería 200 consumo tomo más la proporción marginal consumo por el ingreso, que de momento no se ha calculado porque falta plantear el equilibrio, más menos lo que sería 80 más 0.1 por yen, el paréntesis, más 300 menos 25R más 300. Aquí lo que hacemos sería hacer un poco el despeje, en donde plantearíamos todo como en función de Y, siendo la dependiente de la tasa de interés. Y entonces hacemos lo siguiente.
Ya, sería. R va a ser igual a. Aquí pongo menos y. Y prácticamente todo entre 25. Aquí resolvemos. No está tan sencillo, pero bueno. Separamos. Por un lado hay 800 entre 25. No, disculpen. 800 menos 40 por el 80 que multiplica la proporción marginal consumo, sería 760 menos, ya aquí sí ya no puedo hacer mucho, 0.5y, no, 0.5 por 0.9y menos y, ya, listo. 0.5 por 0.9 menos 1. Y nos daría 0.55, menos 0.55y. Ya está. Esa sería la nueva IS. Consideramos que la LM, bueno, la LM no cambia. Entonces lo que es igual a 0.01y menos 2. Y esto se iguala a la IS. Entonces, en este caso igualamos, bueno, podríamos igualarlo aquí directamente. Y entonces nuestra producción de equilibrio sería 1012.5. Y el R de equilibrio, o la tasa de interés de equilibrio, sería en este caso, reemplazando esos 1012.5 en alguna de las dos ecuaciones. A ver, sería 8.125. Y ahí estaría el nuevo equilibrio cambiándose este nuevo interés. Les estaré pasando sobre el escenario más tarde. Bueno, el domingo de preferencia se lo estaría pasando, pero ya voy pasando la grabación.